¿Alguna vez has sentido que tus deseos están tan cerca, pero siempre fuera de tu alcance? Has soñado, has orado, has esperado, y aún así, algo parece bloquear el camino. Pero, ¿y si te dijera que no es casualidad? Que hay principios escondidos, secretos espirituales que activan lo imposible. Dios no ignora tus anhelos, los ve, los honra. Y hoy quiere enseñarte cómo alinearte con su diseño, para que esos deseos no solo lleguen, sino que florezcan. Este mensaje no es para cualquiera, es para ti, que estás listo para recibir lo que tanto tiempo has esperado. Todo está por comenzar. Quiero hacerte una pregunta que, si la respondes con honestidad, puede revelar algo que está saboteando tus bendiciones desde hace mucho tiempo. ¿Por qué deseas lo que deseas? No te apresures a contestar. Piensa en eso que tanto has estado pidiendo. Eso que cada día clamas en silencio o a gritos. Ese sueño que se ha convertido en oración. Ahora pregúntate, ¿desde dónde nace ese deseo? Porque aquí está una de las verdades más profundas que muchas personas pasan por alto. No todos los deseos son puros. No todos vienen del propósito. Algunos, en realidad, nacen de la comparación. Otros, del miedo. Otros, del rechazo no sanado. Y muchos, de la carencia. Y cuando un deseo nace desde la carencia, lo único que atrae es más vacío. Dios no responde caprichos, responde propósitos. No porque sea duro o porque quiera hacerte esperar eternamente, sino porque Él ve lo que tú aún no puedes ver. Él sabe que darte algo que no está alineado con el diseño que Él puso en ti, es darte algo que terminará por desenfocarte. Por eso hoy quiero que mires tus deseos desde otra perspectiva. No desde la urgencia, no desde el por qué no me llega, sino desde la raíz, desde dónde nace lo que estoy pidiendo. Durante muchos años pedí cosas que pensaba que me harían sentir pleno. Estaba convencido de que si tenía ese ascenso, si lograba ese reconocimiento, si obtenía cierto ingreso o cierta aprobación, por fin me sentiría suficiente. Y lo más doloroso no fue no obtenerlas. Fue darme cuenta de que cuando finalmente llegaron, el vacío seguía ahí. Porque nunca se trataba del ascenso, ni del logro, ni de la persona. Se trataba de lo que creía que eso iba a llenar dentro de mí. Pero nada en esta tierra puede llenar lo que solo Dios diseñó para ser satisfecho con propósito. Quiero que te visualices por un momento como una vasija. Estás hecha para contener algo valioso. Pero si esa vasija está agrietada, no importa cuánto se le vierta, siempre terminará vacía. Así funciona el alma cuando desea desde la carencia. Se desgasta buscando, se desespera pidiendo, se decepciona recibiendo y nunca se llena. Porque no se trata de cuánto tengas, sino de desde dónde deseas. Cuando el deseo nace desde el dolor, la ansiedad o la comparación se convierte en una trampa. Pero cuando nace desde el propósito, activa el favor de Dios. Porque Él se deleita en respaldar los sueños que Él mismo sembró. Y aquí viene una de las verdades más confrontantes. Muchas veces confundimos necesidad con llamado. Creemos que lo que anhelamos es parte del plan divino, cuando en realidad es un parche emocional. Pedimos pareja no porque queramos amar, sino porque no soportamos estar solos. Pedimos éxito no porque queramos servir mejor, sino porque queremos demostrar que valemos. Pedimos abundancia no para dar más, sino para que los demás vean que lo logramos. Y eso, aunque suene duro, no es propósito. Es carencia disfrazada. Recuerdo una etapa en la que mi mayor deseo era reconocimiento. Quería ser escuchado, validado, respetado. En apariencia, mis intenciones eran buenas, pero en el fondo, lo que buscaba era sanar una herida de infancia, un eco de palabras que me hicieron sentir insuficiente. Quería que mi éxito gritara al mundo que yo sí valía, pero esa búsqueda me desgastaba, me hacía dependiente de la opinión externa, me llenaba de ansiedad,
Y lo peor, cada vez que algo salía mal, lo tomaba como una confirmación de que no era suficiente. Hasta que entendí que no se trataba de buscar reconocimiento, se trataba de recordar que ya había sido llamado. Y ahí fue donde todo cambió. Porque cuando un deseo se alinea con el llamado de Dios, el alma entra en descanso. Ya no ruegas, ya no corres, ya no fuerzas. Caminas, confías, te posicionas, porque sabes que si Él lo puso en ti, también lo va a respaldar. Quiero que pienses en esto. ¿Cuál es ese deseo que llevas tiempo cargando y que no termina de cumplirse? ¿Has considerado que tal vez no es que Dios no quiera dártelo, sino que aún no está maduro el motivo por el que lo deseas? Dios es un Padre amoroso, y como buen Padre no te da cosas que puedan hacerte daño. No entrega promesas a corazones que no están preparados, no porque te castigue, sino porque te ama, porque sabe que darte algo cuando aún lo deseas desde el vacío, solo va a hacer que el vacío sea grande. Imagínate a un niño que quiere conducir un coche, lo desea con todas sus fuerzas, lo pide, lo sueña, pero su padre no se lo da. No porque no lo ame, sino porque lo ama demasiado como para darle algo que podría destruirlo. Asimismo es Dios. Él no retrasa las promesas. Él espera a que tu corazón esté listo para recibirlas con propósito y no con ansiedad. Y esto es algo que puede doler, pero también puede liberarte. No todo lo que deseas en este momento es lo mejor para ti. Hay cosas que hoy no tienes, porque tu yo de hoy no podría manejarlas con sabiduría. Pero cuando tu deseo se transforma en propósito, cuando ya no se trata de llenar vacíos, sino de cumplir asignaciones, entonces todo cambia. Porque Dios honra los corazones que desean desde el cielo, no desde la herida. Quiero que hoy tomes un momento para revisar tu interior. Hazte esta pregunta con valentía. ¿Qué estoy tratando de llenar con este deseo? ¿Qué parte de mi historia está condicionando lo que pido? ¿Estoy deseando esto porque es parte de mi llamado o porque quiero sentirme valioso? Cuando desees desde el propósito, te vas a dar cuenta de que ya no vas a tener que forzar las puertas, porque las puertas correctas no se abren con esfuerzo humano, se abren con alineación divina. Ya no se trata de correr más rápido, sino de caminar en sincronía con el plan de Dios. Ya no vas a tener que convencer a nadie, ni demostrar nada, ni ganar aprobación, porque tu deseo ya no será un grito de carencia, sino un eco del cielo dentro de ti. Y ahí es cuando las cosas comienzan a suceder. Tal vez estés pensando, pero si ese deseo es tan fuerte, ¿cómo puede no ser correcto? Y aquí está la respuesta. No todo lo que sientes con intensidad es lo que te conviene. El corazón humano es engañoso cuando no está rendido a Dios. Puede desear con fuerza lo que no necesita. Puede obsesionarse con cosas que solo lo alejan del diseño original. Por eso es tan importante rendir tus deseos, no suprimirlos, pero sí entregarlos. Ponerlos delante de Dios y decir, si esto no viene de ti, quítalo de mi camino. Pero si sí viene de ti, fortalécelo, madúralo y prepárame para recibirlo. Porque ahí está el verdadero acto de fe. No en pedir fuerte, sino en soltar profundo. Y aquí es donde quiero llevarte a una visualización. Imagínate entregando tus deseos como si fueran semillas. Las colocas en las manos de Dios, y Él las planta en tierra fértil. Tú no ves el crecimiento al principio. Hay días de sequía, hay noches de duda, pero tú confías, no manipulas la tierra, no desentierras la semilla, simplemente la riegas con fe. Y un día, sin previo aviso, brota la promesa. No porque forzaste el crecimiento, sino porque esperaste con propósito. Eso es lo que Dios quiere enseñarte hoy, que cuando el deseo viene desde Él, el resultado siempre viene con paz, porque la paz es el sello del cielo. No el frenesí, no la ansiedad, no la urgencia. Paz. Y si tu deseo no está acompañado de paz, tal vez no viene de Dios. O tal vez aún no está listo. Pero no te frustres. Usa ese tiempo de espera para pulir tu intención, para examinar tus motivos
para permitir que Dios purifique tu deseo hasta que se vuelva digno de su respaldo. Quiero que imagines lo que pasará cuando comiences a desear desde tu propósito. No desde el ego, no desde la herida, no desde el para que vean, sino desde el para lo que fui creado. Imagina cómo cambiará tu forma de pedir, tu forma de actuar, tu forma de esperar. Porque ya no estarás deseando algo que confirme tu valor, sino algo que extienda el valor de Dios en ti al mundo. Y cuando eso suceda, no habrá nada que pueda detenerte, porque los deseos que nacen del propósito no necesitan empujarse. Fluyen, encuentran camino, atraen recursos, se alinean con personas clave, abren puertas que nadie puede cerrar. Porque cuando tú te alineas con el cielo se alinea contigo. Y entonces, todo lo que deseas comienza a suceder. ¿Te has detenido a escuchar cómo hablas cuando estás solo? No me refiero solo a tus oraciones, sino a esas frases que repites sin darte cuenta. Esas que lanzas al aire con un suspiro, a veces con cansancio, otras con resignación. Siempre me pasa lo mismo. Es que yo no nací con suerte. A mí nunca se me da nada fácil. Tal vez pienses que son solo palabras sueltas, pero déjame decirte algo con total claridad. Esas frases están moldeando tu realidad más de lo que imaginas. Dios creó el universo con palabras, no con pensamientos, no con intenciones, con palabras. Y si tú fuiste creado a su imagen, entonces dentro de ti también hay un poder que no debes seguir usando a la ligera. Porque cada palabra que pronuncias puede acercarte a lo que deseas, o puede levantar un muro invisible que te lo arrebate justo cuando está por llegar. Y aquí está la verdad que muchos ignoran. No basta con tener fe en el corazón si tus labios están proclamando derrota. No puedes orar creyendo y luego vivir hablando como si todo estuviera perdido. Eso no es fe, es contradicción. Y la contradicción corta el fluir de las promesas. Recuerdo una etapa de mi vida en la que no importaba cuánto orara o cuánto soñara, siempre había algo que se sentía bloqueado. Y al principio pensé que era un ataque espiritual, o tal vez una prueba. Pero con el tiempo, Dios me mostró algo más profundo. No eran las circunstancias, era mi boca. Estaba declarando fracaso, escasez, cansancio, derrota, y lo hacía sin darme cuenta. Me convertí en mi propio saboteador disfrazado de víctima. Y lo peor es que cada vez que decía, esto no me va a salir, eso era exactamente lo que sucedía. No porque tuviera mala suerte, sino porque estaba sembrando esas palabras y luego cosechando su fruto. Quiero que lo visualices así. Cada palabra que sale de tu boca es como una semilla que lanzas al terreno de tu vida. Algunas semillas son de bendición, otras de destrucción, pero todas germinan. Y la tierra no discrimina. Si siembras duda, crecerá confusión. Si siembras crítica, crecerá división. Si siembras miedo, crecerá parálisis. Pero si siembras esperanza, fe, expectativa, entonces prepárate, porque tu entorno empezará a alinearse con lo que estás diciendo. Esto no es autoayuda disfrazada, es un principio espiritual. La lengua tiene poder para dar vida o muerte, y el que la ama comerá de sus frutos. Así fue diseñado el mundo espiritual. Por eso cuando Jesús hablaba, las cosas cambiaban. No porque gritara, sino porque sus palabras estaban llenas de autoridad y propósito. ¿Y sabes qué? Esa misma autoridad vive en ti, pero necesitas decidir cómo vas a usarla. Muchos deseos no se cumplen, no porque Dios los haya olvidado, sino porque están siendo saboteados por una boca indisciplinada. Pides con fe, pero hablas con miedo. Sueñas en la oración, pero confiesas derrota al colgar el teléfono. Le pides a Dios puertas abiertas, pero al día siguiente estás diciendo, es que a mí nunca se me da. ¿Cómo esperas que lo sobrenatural actúe si tu confesión diaria lo cancela? Tal vez pienses que eso es exagerado, que una frase dicha en un mal momento no puede frenar algo tan grande. Pero aquí está la verdad.
Cada frase que repites, aunque sea en voz baja, va cavando un surco en tu mente y tu mente comienza a actuar en consecuencia. Si todos los días repites que no puedes, tu cuerpo empieza a responder como si no pudiera. Si repites que estás solo, empiezas a cerrarte a los vínculos. Si repites que no eres suficiente, dejarás de intentarlo. Porque tus palabras no solo moldean lo que otros ven, moldean lo que tú crees. Y aquí viene algo clave. Muchas veces las palabras que más poder tienen no son las que decimos frente a los demás, sino las que pronunciamos en soledad. Esa voz interna, esa conversación que tienes contigo mismo, puede ser el canal por donde Dios te prepara, o el pozo donde el enemigo te atrapa. Porque si el enemigo no puede robarte la fe, intentará manipular tus palabras, porque sabe que con ellas puedes abrir o cerrar puertas. Imagínate que cada frase que dices es una llave. Algunas abren caminos, otras cierran oportunidades. Cuando dices, estoy listo para lo nuevo, abres espacio. Cuando dices, seguro me va mal otra vez, cierras acceso. La pregunta es, ¿qué tipo de llaves estás usando cada día? No se trata de fingir optimismo, no se trata de negar la realidad. Se trata de declarar una realidad más alta, la que Dios ha prometido. Él no te pide que repitas frases vacías, te pide que pongas en tu boca palabras que estén alineadas con lo que Él quiere hacer en tu vida. Porque cuando tu confesión se alinea con su propósito, las montañas se mueven. Y sí, vas a tener días donde todo en tu entorno te grite que no lo vas a lograr. Días donde el cansancio te nuble, donde la decepción te paralice. Pero incluso en esos días, puedes decidir cómo hablar. Puedes decir, esto es duro, pero estoy avanzando. Hoy me duele, pero mañana voy a estar más fuerte. Ahora no veo la salida, pero sé que Dios ya la preparó. Porque esas palabras son como antorchas que encienden la oscuridad. Son decisiones que transforman atmósferas. Son actos de fe verbalizados que abren el cielo. Visualiza lo siguiente. Estás parado frente a una puerta cerrada. No hay llave física, solo tu voz. Y lo único que puede hacer que esa puerta se abra es lo que decides decir. No se trata de gritar. Se trata de declarar. Y cuando lo haces con convicción, con fe, con propósito, algo se activa. Porque el mundo espiritual responde al lenguaje de la fe. Por eso es tan importante que comiences a entrenar tu boca. No solo tu mente, no solo tu actitud, tu boca. Porque es ahí donde se libera o se frena lo que esperas. Cada mañana, antes de comenzar tu día, declara lo que quieres ver. No lo que temes, no lo que ocurrió ayer, no lo que el miedo te susurra. Declara lo que Dios ha dicho. Y si no sabes qué decir, entonces guarda silencio antes que pronunciar palabras de derrota. Porque el silencio es mejor que una confesión negativa. Me tomó tiempo entender que muchas puertas que yo pensaba que estaban cerradas por el enemigo, en realidad estaban cerradas por mis propias palabras. Cada vez que decía, nunca me pasa lo bueno, estaba escribiendo un guión que luego terminaba actuando. Cada vez que decía, eso no es para mí, lo alejaba de mi vida. Hasta que un día decidí cambiar, no con frases mágicas, no con decretos vacíos, sino con confesiones que salían de un lugar de fe real. Empecé a decir, estoy en proceso, pero sé que voy a llegar. No lo veo aún, pero lo creo. Dios está obrando, incluso cuando yo no lo siento. Y entonces las cosas comenzaron a moverse. ¿Sabes por qué? Porque las palabras no son neutrales. Llevan dirección. Son como flechas. Apuntan a lo que esperas o a lo que temes, y tú decides hacia dónde lanzarlas. Quiero que te preguntes hoy, ¿cómo hablas de tu vida cuando nadie escucha? ¿Cómo hablas de tu futuro, de tu familia, de tus finanzas, de tu salud?
Tus palabras están construyendo el escenario para recibir lo que deseas, o están levantando barreras que ni Dios puede forzar sin que tú las derribes. No te estoy diciendo que cambies todo de la noche a la mañana, pero sí que empieces hoy, con frases simples, con declaraciones firmes, con palabras conscientes, porque lo que sale de tu boca tiene el poder de mover ángeles, o de abrir puertas a la derrota. Y aquí está lo más hermoso. No estás solo en este cambio. Dios está listo para respaldar tus palabras. Si tú estás listo para usarlas con sabiduría, porque cuando decides hablar lo que esperas, incluso antes de verlo, estás activando una dimensión espiritual donde lo imposible se vuelve inevitable. Tal vez hoy no ves el resultado. Tal vez tu entorno sigue siendo el mismo. Pero si decides cambiar tu lenguaje, pronto cambiará tu atmósfera. Porque las palabras no solo describen realidades, las crean. Así que decide hoy sembrar vida. Habla desde la fe, no desde el miedo. Desde la promesa, no desde la herida. Desde la esperanza, no desde la historia. Porque lo que eliges decir, será lo que empezarás a vivir. Hay momentos en los que todo en ti quiere retroceder. Momentos donde la lógica te grita que no tiene sentido, donde la razón parece más fuerte que la fe, donde tus pasos tiemblan aunque el deseo siga vivo. Es ahí, justo ahí, donde muchos abandonan. Porque obedecer sin entender es uno de los mayores desafíos del alma, pero también es uno de los mayores aceleradores de promesas. Si estás esperando que todo tenga sentido antes de moverte, tal vez estarás parado en el mismo lugar por años. Dios no te llama a comprenderlo todo, te llama a confiar. Y confiar de verdad no es repetir frases bonitas en voz alta. Confiar de verdad es moverse aunque no veas el camino completo. Es avanzar cuando todo parece incierto. Es obedecer cuando tu mente aún tiene 1000 preguntas sin responder. Hay una historia que nunca olvidé, y no por lo milagroso de su final, sino por la locura de su comienzo. Un día sentí que tenía que hacer un cambio radical. No era lógico, no era rentable, no era popular. Pero era claro, era de esos impulsos que no nacen del miedo ni del impulso, sino de esa voz suave pero firme que te dice, muévete. Todo dentro de mí quería saber el por qué, el para qué, el cuándo. Pero lo único que recibía era, confía y hazlo. Y después de resistirme, después de pelear con mi propia razón, obedecí. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue transformador. Porque cuando obedeces sin entender, estás diciendo, no confío en mis ojos, confío en su palabra. Estás declarando que tu fe es más fuerte que tu lógica. Estás eligiendo el camino del propósito por encima del camino de la comodidad. Y eso, aunque no lo veas al principio, te posiciona en la ruta de los milagros. Piensa en Abraham. Dios no le dio un mapa, le dio una instrucción. Sal de tu tierra y de tu parentela. No le dijo a dónde, no le mostró un plan detallado, solo le pidió obediencia. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Caminó. No entendía, pero caminó. No tenía todas las respuestas, pero confió, y esa obediencia marcó generaciones. Ahora quiero preguntarte algo, y respóndete con honestidad. ¿Qué cosa te ha pedido Dios que hagas, y que no has obedecido solo porque no lo entiendes? Tal vez no lo ves como desobediencia porque aún lo estás pensando, pero postergar una instrucción clara es lo mismo que desobedecerla. Muchos deseos no se cumplen, no porque Dios no quiera, sino porque el puente hacia ese deseo se llama obediencia. Y si no cruzas ese puente, no importa cuánto ores, cuánto sueñes o cuánto declares, seguirás viendo la promesa desde lejos, como quien mira un paisaje a través de una ventana que no puede abrir. Dios no siempre explica antes de actuar. A veces prueba tu corazón antes de mostrarte el destino, porque tu obediencia revela lo que realmente crees, no lo que dices creer, sino lo que realmente gobierna tus decisiones.
Obedecer sin entender no es un acto de locura, es un acto de madurez espiritual. Es reconocer que aunque tus pensamientos no logran conectar las piezas, sabes que estás siguiendo la voz del único que sí ve el rompecabezas completo. Y eso requiere valentía, requiere humildad. Porque a veces esa obediencia implica cerrar algo que amabas, dejar algo que te daba seguridad, alejarte de una relación que parecía buena, soltar un trabajo que te daba estabilidad, invertir en algo sin garantías. Pero lo haces no porque entiendes, sino porque obedecer te lleva más lejos que comprender. Visualiza esto. Estás en un camino cubierto por neblina. Solo puedes ver el siguiente paso. No ves el final. No sabes cuántas curvas hay. No sabes cuántas subidas vienen. Pero si te detienes esperando que se despeje todo, jamás avanzarás. Obedecer es dar ese paso sabiendo que el Dios que te dio la instrucción también estará en el próximo tramo del camino. Hay puertas que solo se abren del otro lado de la obediencia. Hay provisión que solo cae cuando das el paso. Como Pedro lanzando la red otra vez, después de una noche entera sin pescar nada. Como los leprosos que fueron sanados mientras iban de camino. Como el agua que se convirtió en vino solo después de que llenaron las tinajas. Obediencia primero. Resultado después. A veces queremos que Dios nos muestre antes de actuar, pero el reino de Dios no funciona así. Es al revés, actúas, y entonces ves. Tomas la decisión, y entonces se revela el propósito. Das el paso, y entonces aparece la provisión. Y sí, al principio parecerá que nada cambia. Parecerá que todo sigue igual, pero en el cielo ya se movieron cosas que tú aún no ves. Porque cada acto de obediencia verdadera activa una dimensión espiritual que va más allá de tu entendimiento. Tal vez pienses, pero si no lo entiendo, ¿cómo sé que es Dios? Y aquí está la clave. Cuando es Dios, aunque no entiendas, hay paz. Tal vez hay miedo, hay temblor, hay incertidumbre. Pero debajo de todo eso hay una paz profunda. Una confirmación interior que no se puede explicar con palabras. No es impulso, no es emoción, es dirección. Quiero que tomes un momento para pensar. ¿Qué cosa he sentido que debo hacer? Pero no me he atrevido por miedo a perder el control. Porque eso es lo que realmente nos cuesta, soltar el control. Pero la obediencia exige rendir tu necesidad de entenderlo todo. Y eso, aunque duele, es lo que te lleva al siguiente nivel. Recuerdo que un día, después de meses de lucha interna, obedecí algo que venía postergando por miedo. Fue una decisión incómoda, que no parecía tener lógica, que muchos no entendieron, pero lo hice. Y lo que sucedió después no solo me sorprendió, me confirmó que Dios siempre va un paso adelante. Lo que parecía una pérdida terminó siendo un acceso. Lo que parecía un cierre se volvió una expansión, porque cuando obedeces, aunque no lo veas, estás sembrando un sí que Dios honra. Y eso es lo que quiero que hoy grabes en tu corazón. Dios honra la obediencia. No la perfección, no el conocimiento, no la capacidad, la obediencia. Tal vez digas, pero es que tengo miedo. Y está bien tener miedo. El miedo no te descalifica. Solo no permitas que te paralice, porque la fe no siempre es ausencia de temor. A veces es moverse temblando. Es dar el paso aunque sientas que las piernas no responden. Es decir, no entiendo nada, pero creo en ti. Imagina que estás en un bote en medio del mar y escuchas una voz que te dice, camina sobre las aguas. Tu mente grita, eso no es posible. Tu lógica dice, te vas a hundir, pero tu espíritu sabe, esa voz es real. ¿Qué haces? Te lanzas, porque prefieres hundirte intentándolo que quedarte en el bote toda la vida preguntándote, ¿y si lo hubiera hecho? Ese es el tipo de obediencia que activa lo extraordinario, la que no depende de garantías, sino de convicción, la que no espera tener todas las piezas,
sino que cree que Dios las colocará mientras avanzas. Tal vez hoy Dios no te está pidiendo que entiendas, sino que confíes, que hagas eso que llevas tiempo postergando, que sueltes eso que te ata, que cierres eso que ya terminó, que comiences eso que Él te mostró, que te lances, aún sin red. Porque la fe verdadera no se mide por lo que entiendes, sino por lo que obedeces. Y cuando decides obedecer, algo se rompe por dentro. Se rompe el orgullo. Se rompe la necesidad de tener todo bajo control. Se rompe la voz de la duda. Y en ese rompimiento nace algo nuevo. Nace el camino hacia lo que has estado esperando. Así que hoy te dejo esta reflexión. ¿Qué estás esperando entender? Que en realidad deberías estar obedeciendo, porque lo que Dios tiene preparado para ti no está del lado de las explicaciones, está del lado de la obediencia. Hay cosas que parecen estar detenidas en tu vida, no por falta de fe, ni por falta de esfuerzo, sino por algo más profundo, algo que a veces se esconde donde nadie mira, en un corazón que aún no ha perdonado. Puedes orar, puedes ayunar, puedes declarar, pero si hay raíces de amargura creciendo en tu interior, esas oraciones chocan contra un techo invisible. El perdón no es solo un acto de bondad, es un arma espiritual, una llave que abre puertas que la lógica no puede abrir. Y lo más importante, es una condición que Dios usa para derramar bendición. A veces creemos que perdonar es un favor que le hacemos al otro, que soltar al que nos hirió es regalarle impunidad, pero la verdad es otra. Perdonar es liberar tu alma del peso que la mantiene estancada. No se trata de olvidar lo que pasó, se trata de que lo que pasó ya no te controle. Porque mientras sigas atado a esa herida, estarás caminando con cadenas que no se ven, pero que hacen ruido en cada paso que das. Dios no puede llenar un corazón que ya está ocupado. Y cuando ese corazón está lleno de enojo, de resentimiento, de rabia reprimida, no hay espacio para lo nuevo. A veces no se trata de recibir más, se trata de vaciarte de lo viejo. Para que la bendición llegue, primero tiene que haber limpieza, y el perdón no solo limpia tus emociones, purifica tu atmósfera espiritual. Tal vez has estado preguntándote por qué no llega lo que tanto has pedido. Has hecho todo lo que sabes, has sido constante, has sido fiel, pero aún así sientes que hay algo que no termina de soltarse. Y hoy quiero decirte algo que puede cambiar el rumbo de tu historia. No siempre estás esperando un milagro. A veces, el milagro está esperando que tú sueltes la carga que lo detiene. No tienes que sentir que perdonaste. El perdón no siempre se siente. A veces es una decisión fría, consciente, repetida cada día, hasta que el alma empieza a alinearse con la elección. Perdonar no es decir que estuvo bien lo que te hicieron. Es decir que ya no vas a vivir definido por eso. Es declarar que lo que te hirió no tiene el poder de sabotear lo que viene. Es mirar al cielo y decir, elijo no cargar más con esto, porque lo que Dios quiere darme pesa más que este resentimiento. Y sí, puede que duela, porque a veces lo que necesitas perdonar es tan injusto que cuesta hasta mencionarlo. Pero seguir aferrado al dolor solo alimenta a la herida. Hay momentos en los que debes soltar no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces avanzar. He estado en ese lugar donde perdonar parecía una locura, donde las emociones gritaban venganza, donde todo en mí exigía justicia. Pero entendí que mientras esperaba que el otro sufriera lo que yo sufrí, yo seguía siendo prisionero del mismo dolor. Y cuando por fin solté, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue debilidad, fue liberación. Fue la sensación de dejar de arrastrar un peso que ya no me correspondía. Hay cadenas que no se rompen con gritos, sino con perdón. Porque el enemigo no necesita destruirte, solo necesita mantenerte atado a lo que ya pasó. Y mientras tú sigas repasando esa conversación, esa traición, esa herida, estarás en un ciclo donde la bendición no tiene espacio para caer. Perdonar es dar un paso sin garantía de que el otro cambie. Es hacerlo sabiendo que lo haces por obediencia, no por resultado.
Porque Dios no te pide que perdones cuando el otro se arrepienta. Te lo pide porque sabe que mientras no lo hagas, estarás viviendo debajo de tu potencial. Hay personas que te hirieron y que nunca van a pedir perdón, pero eso no tiene que detenerte. Tú no perdonas por ellos. Tú perdonas por ti, por tu paz, por tu libertad, porque tu alma no fue creada para estar atada al pasado. Fue creada para avanzar, para recibir, para construir algo nuevo. Y cuando decides perdonar, aunque sea en silencio, aunque sea entre lágrimas, algo se mueve. Porque el cielo responde a los corazones que sueltan, a los que eligen obedecer aunque no lo sientan, a los que entienden que el perdón no es una emoción, es una decisión valiente. Puede que no cambie la historia, pero cambiará tu forma de caminar con ella. Puede que no borre el dolor, pero te enseñará a caminar sin que duela cada paso. Porque el perdón no cambia lo que pasó, cambia lo que viene. Y eso es lo que hoy quiero que abraces. Tu futuro no depende de que el otro reconozca su error. Depende de que tú estés dispuesto a soltar. Porque cuando sueltas, se abren los cielos. Y lo que parecía estancado empieza a fluir con una libertad que no viene de los hombres. Viene de Dios. Esperar no es lo mismo que estancarse. Y sin embargo, muchas personas viven atrapadas en una espera que no transforma, sino que desgasta. Dicen estar esperando en Dios, pero por dentro están al borde del colapso. La ansiedad los carcome, la frustración los ahoga, y el tiempo parece burlarse de ellos. Pero cuando esperas con expectativa, algo diferente ocurre. La expectativa verdadera no nace del tiempo que llevas esperando, sino de la certeza de quién te hizo la promesa. Porque hay una diferencia enorme entre alguien que espera con fe y alguien que espera con desesperación. La fe descansa, la ansiedad empuja, la fe confía en el proceso, la ansiedad pelea con el reloj. Y si hoy estás cansado de esperar, tal vez no sea el tiempo lo que te pesa, sino la forma en que estás esperando. Cuando un corazón está lleno de expectativa, no se paraliza aunque pasen los días. Al contrario, se activa. Camina en dirección a lo que aún no ve. Se prepara como si la promesa ya fuera una realidad. No necesita garantías porque su confianza no está puesta en el cuándo, sino en el quién. Pero cuando el alma está dominada por la ansiedad, todo se convierte en urgencia. Cada día sin respuesta se vuelve una carga. Cada silencio parece rechazo. Cada retraso, una amenaza. Y en ese estado, es fácil caer en trampas emocionales. Compararte, culparte, forzar caminos que no fueron diseñados para ti. La ansiedad te hace vivir como si Dios llegara tarde, como si cada minuto que pasa fuera una señal de que fuiste olvidado. Y ahí es donde el enemigo siembra sus mentiras más efectivas. Si no ha pasado, es porque no va a pasar. Dios bendice a otros, pero a ti no. Quizás no eres suficiente, pero la expectativa espiritual responde diferente. Responde: si no ha pasado, es porque aún me está preparando. Dios no llega tarde, llega justo cuando la bendición no me va a destruir. Mi valor no depende del tiempo, sino del propósito. He estado ahí, en esa tensión silenciosa donde lo que deseas arde tan fuerte dentro de ti, que cada día sin señales se siente como una pérdida, donde te preguntas si hiciste algo mal, si Dios cambió de idea, si realmente lo que anhelas alguna vez llegará. Y en ese punto, entendí que el problema no era el deseo, era la manera en que lo estaba esperando. Me levantaba cada día buscando señales, queriendo ver indicios, suplicando respuestas inmediatas. Pero lo que Dios quería no era acelerarme, sino transformarme. No estaba ignorando mi clamor, estaba moldeando mi carácter. Porque a veces lo que tú llamas espera es en realidad una escuela, un lugar donde aprendes a depender, a confiar, a crecer sin ruido. Un espacio donde Dios pule tu visión para que, cuando llegue lo que tanto pediste, sepas sostenerlo con sabiduría.
La expectativa sana no te duerme, te posiciona. No es pasividad disfrazada de fe, es preparación activa. Es mirar tu vida con los ojos del Espíritu y preguntarte, ¿estoy listo para lo que estoy pidiendo? Mi forma de hablar, de pensar, de actuar, están alineadas con la promesa que espero. Porque el que espera con expectativa se mueve en dirección a lo que cree. Se organiza, se afina, se pule. Como el agricultor que planta la semilla y no se queda mirando la tierra, sino que la riega, la protege, la cuida, confiando en que, aunque aún no ve nada, algo está creciendo. Eso es fe en movimiento. Eso es esperar con esperanza real. La ansiedad, en cambio, te deja sin aliento, te vuelve reactivo, te hace dudar de cada paso y, lo más peligroso, te vuelve vulnerable a lo falso. Porque cuando el corazón desespera, empieza a aceptar migajas como si fueran promesas, y entonces aparecen los atajos, las decisiones precipitadas, los vínculos incorrectos, los negocios que parecen bendición, pero son distracción. La ansiedad empuja a decir sí a lo que parece rápido, pero termina costando caro. Por eso, si hoy sientes que estás al límite, tal vez el paso no es forzar más, sino cambiar tu manera de esperar. Volver al lugar secreto donde no hay presiones externas, donde no hay relojes, donde solo está esa voz suave que te recuerda, no he terminado contigo. Cuando entiendes que Dios no se mueve por ansiedad, sino por propósito, todo cambia. Ya no mides el éxito por la velocidad, mides por la profundidad. Ya no usas el calendario como juez, sino como aliado, porque sabes que cada día es parte del entrenamiento. Y sí, habrá momentos donde verás cómo otros reciben lo que tú llevas años pidiendo, donde sentirás que todos avanzan menos tú, donde tu oración parecerá quedar en el aire. Pero justo ahí, en medio de esa contradicción, es donde Dios te pregunta, ¿puedes seguir creyendo incluso cuando todo parece en contra? Porque esa es la fe que activa el cielo, la que no depende de circunstancias, la que se sostiene en la promesa, no en el panorama. Recuerdo una vez estar tan desgastado por la espera que consideré rendirme, no porque no creyera en Dios, sino porque no podía sostener el peso emocional del «todavía no». Pero entonces algo ocurrió. No fue una respuesta audible, fue una convicción interna. Y si esta espera es el mayor acto de amor que Dios puede tener conmigo ahora mismo, ahí cambió todo. Empecé a ver la espera no como castigo, sino como protección, no como rechazo, sino como preparación. Como ese momento exacto en el que Dios está trabajando en lugares que yo aún no veo. Porque lo que tú llamas silencio, en el cielo es estrategia, y lo que tú percibes como demora es sincronización perfecta. La expectativa no nace del resultado, nace del enfoque. Y cuando tu enfoque está en la fidelidad de Dios, tu alma descansa. Ya no vives preguntando cuándo, sino viviendo como si ya supieras que el sí viene en camino. Eso te cambia. Cambia tu forma de hablar, de relacionarte, de caminar, porque ya no actúas como alguien que duda, sino como alguien que se prepara. Porque sabes que lo que esperas está vivo. No es una ilusión, es una promesa en gestación. Y si hoy estás esperando algo grande, algo que te duele por dentro de tanto soñarlo, no lo entierres. No lo apagues, no lo conviertas en ansiedad. Conviértelo en motor, en motivación, en espacio de crecimiento. Haz lo que te toca, aunque no veas resultados inmediatos. Levántate cada día con una oración en tu boca y una decisión en tu corazón. No sé cuándo, pero sé que viene. Porque esa es la fe que mueve montañas. Y cuando llegue, porque llegará, no lo recibirás como alguien sorprendido, sino como alguien que lo esperaba. Porque viviste cada día creyendo, porque no te dejaste atrapar por el miedo, porque elegiste esperar, pero esperar con expectativa.
Muchas veces no es el enemigo quien está frenando tu bendición. No es el tiempo, ni siquiera la falta de fe. Es una puerta que tú mismo dejaste abierta. Una puerta que contradice la oración que haces cada noche. Y mientras esa puerta siga ahí, no importa cuánto clames, estás filtrando por un lado lo que suplicas por el otro. Decir que confías en Dios mientras mantienes alianzas, hábitos o espacios que lo niegan, es como orar por lluvia y romper el techo al mismo tiempo. Porque cada decisión que tomas refuerza o debilita tu fe. No se trata solo de lo que dices, se trata de lo que sostienes. La coherencia espiritual no es perfección, es integridad. Y ser íntegro no significa no fallar, significa no vivir dividido. Muchos se han acostumbrado a vivir con contradicciones internas tan normales que ya no las notan. Oran por paz mientras mantienen relaciones que les roban la calma. Piden dirección pero siguen alimentando lo que los desenfoca. Claman por bendición mientras sostienen ambientes que solo siembran confusión. Cada vez que oras, el cielo se alinea con tu fe. Pero si después de esa oración vuelves a frecuentar lo que niega lo que pediste, estás saboteando tu propia petición. Hay amistades que parecen inofensivas, pero que drenan tu visión. Hay hábitos pequeños que debilitan tu autoridad. Hay decisiones que parecen no tan malas, pero que están bloqueando lo que pediste con lágrimas. Y no es Dios quien lo retiene. Es que no puede llover sobre una tierra que aún está cubierta de escombros. Pedir algo nuevo sin cerrar lo viejo es como querer llenar un recipiente que ya está ocupado. No es rechazo, es incompatibilidad. Hay puertas que deben cerrarse, no porque sean malas, sino porque ya no son parte del diseño que estás reclamando. Si tu oración es para que Dios te lleve a otro nivel, también debes ser capaz de cerrar las puertas que te atan al anterior. Esto no se trata de vivir con miedo a equivocarte, sino de tomar responsabilidad espiritual. Tus acciones tienen eco, tus decisiones crean atmósferas. Y cada vez que decides mantener abierta una puerta que no deberías, estás diciendo, confío, pero no tanto. La fe que mueve el cielo es la que se acompaña de acciones coherentes. Porque cada paso que das en la dirección correcta refuerza la oración que hiciste en secreto. Pero cada puerta que sostienes en contradicción debilita esa oración en lo invisible. ¿Para qué pedir una nueva etapa si no estás dispuesto a cerrar los accesos a la anterior? ¿Para qué clamar por sanidad si aún te aferras a vínculos que solo te hieren? ¿Para qué orar por claridad si mantienes hábitos que nublan tu visión? No se trata de merecer, se trata de posicionarte. Y posicionarte implica soltar, implica decir no, implica dejar de entretener lo que sabotea tu paz. Porque si lo que estás orando no se alinea con lo que estás tolerando, esa oración pierde fuerza. No puedes declarar que confías y seguir alimentando lo que te destruye. No puedes clamar por libertad y seguir besando cadenas. Porque en el mundo espiritual, todo tiene una consecuencia. Incluso lo que permites en silencio. Hay puertas que parecen pequeñas, pero que están filtrando grandes bendiciones. Una conversación que no debiste sostener. Una excusa que repites para no soltar. Un contenido que consumes aunque sabes que debilita tu fe. Y luego te preguntas por qué no avanza nada. ¿Por qué todo se retrasa? ¿Por qué parece que el cielo está callado? Pero el cielo no está callado. Está esperando que seas coherente. Y aquí no se trata de legalismo ni de perfección. Se trata de estrategia espiritual. No es un castigo. Es un principio. Cuando cierras lo que te atrasa, liberas lo que Dios ya preparó. Y tal vez no lo sientas al principio. Tal vez duela. Tal vez parezca una pérdida. Pero toda puerta cerrada por obediencia se convierte en plataforma para lo que viene. Lo que hoy parece una renuncia, mañana será el espacio donde aterrizará tu bendición. Porque no es que Dios quiera quitarte cosas, es que no puede construir sobre estructuras inestables. Hay veces que la oración más poderosa no es la que haces de rodillas, es la que haces con una decisión firme. Es ese momento en el que dices, no más, y cierras. No con rabia, no con miedo, con claridad, con dirección.
con certeza de que si eso no se alinea con tu oración, tampoco se alinea con tu destino. Y al cerrar, empiezas a ver. Empiezas a respirar diferente. Empiezas a atraer lo que antes se escapaba. Porque dejaste de tolerar lo que bloqueaba el flujo espiritual. Dios no se mueve por emociones, se mueve por fe respaldada con decisiones. Y cuando tú decides cerrar lo que antes permitías, estás diciendo, estoy listo para lo que sigue. Y lo que sigue es mayor. Pero no puede habitar donde hay contaminación. El aceite nuevo no se derrama sobre recipientes sucios, el vino nuevo no se pone en odres viejos. Porque Dios no mezcla lo santo con lo que sabes que ya no te edifica. Tal vez has estado pidiendo algo que ya fue aprobado en el cielo, pero no puede ser entregado porque tú aún estás habitando lugares que contradicen esa aprobación. Y esto no es para culparte, es para liberarte, para recordarte que tú tienes la autoridad de cerrar, que no necesitas esperar que todo colapse para dar el paso, que puedes hacerlo hoy, en silencio, con firmeza, con fe. Ese chat que solo te arrastra, esa excusa que usas para no sanar, esa relación que ya te mostró su efecto, ese espacio que ya no te deja crecer. Cada una de esas cosas es una puerta, y cada puerta abierta sin propósito es una grieta espiritual, y hoy se trata de empezar a cerrarlas, una por una, no con culpa, con convicción. No estás dejando algo atrás, estás haciendo espacio para lo que viene. No todo se conquista haciendo más. A veces, lo que te lleva más lejos no es el esfuerzo, sino el silencio. Porque hay batallas que no se ganan corriendo, se ganan callando. No por resignación, sino por estrategia. Porque el alma también necesita espacios donde no se esfuerza por lograr, sino por escuchar. El ruido de este mundo te convence de que si no estás produciendo, estás perdiendo tiempo. Te empuja a moverte incluso cuando no sabes hacia dónde. Te exige respuestas rápidas, acciones constantes, decisiones inmediatas. Y en ese movimiento frenético, muchas veces pierdes lo más importante: dirección. Porque puedes estar haciendo mucho y estar completamente desalineado. El silencio no es ausencia de actividad. Es una pausa sagrada donde el alma se alinea, donde la voz de Dios resuena más claro, donde los pensamientos se ordenan, donde el ego se aquieta. Es ese lugar donde no haces para lograr, haces para conectar. Y si no aprendes a valorarlo, acabarás invirtiendo toda tu energía en moverte sin avanzar. El esfuerzo sin dirección no construye, agota. El silencio sin propósito te aísla, pero el silencio buscado con intención te transforma. Es ahí donde se activan respuestas que no nacen del intelecto, sino del espíritu. Es en ese espacio donde entiendes que hay momentos para actuar y otros para esperar. A veces lo que más necesitas no es hacer más, sino detenerte, pero no para rendirte, sino para escuchar. Para percibir lo que no se ve, para recibir lo que no se puede producir con fuerza humana. Porque lo espiritual no se conquista por insistencia, sino por sensibilidad. Y esa sensibilidad no crece en medio del ruido, crece en el silencio. Cuando bajas la velocidad, cuando cierras otras voces, cuando estás dispuesto a escuchar no lo que quieres, sino lo que realmente necesitas. Ese tipo de silencio no es cómodo, porque te confronta, porque te muestra lo que tu ruido venía tapando. Pero también te sana, te libera, te reubica. Y cuando sales de él, sales distinto. No solo con más paz, sino con más poder. Dios sigue hablando. El problema no es su silencio, es el tuyo. ¿Cuándo fue la última vez que te apartaste sin una lista de pedidos, sin apuros, sin expectativas humanas, solo para estar, para escuchar, para vaciarte del exceso, para alinear tu alma con el cielo?
En ese tipo de encuentro, lo invisible se vuelve claro, y lo que antes parecía urgente, se acomoda bajo una nueva perspectiva. Hay promesas que no se activan con gritos, se activan con presencia, con profundidad, con espacios de silencio donde tu espíritu deja de correr detrás de respuestas y empieza a habitar la fuente. Porque en el silencio también hay revelación. No necesitas correr a buscar dirección cuando puedes detenerte a recibirla, pero eso no ocurre en el ritmo acelerado del esfuerzo. Ocurre en la quietud intencional de quien entiende que Dios no se mueve por presión, sino por alineación. Muchas veces, la ansiedad que sientes viene de haber olvidado este principio. Estás haciendo, intentando, empujando, pero sin pausa, sin ese lugar íntimo donde tu alma respira, donde te vacías para volver a recibir, donde lo que parecía confuso se aclara con una sola frase, una impresión, una certeza que no se explica con lógica, pero que lo cambia todo. Y eso no se compra, no se fabrica, se cultiva. El silencio también es siembra. Es cuando siembras tiempo en lo secreto, cuando entregas tus ruidos internos, cuando apagas lo externo para que lo eterno hable. Y aunque no veas frutos inmediatos, algo empieza a crecer. Porque el alma que se aquieta se vuelve fértil. Y Dios siembra ahí donde encuentra tierra blanda, dispuesta. Ese silencio no es pérdida de tiempo, es un acto de guerra espiritual, porque en él te recargas, te limpias, te reordenas, y sales a enfrentar lo externo con una fuerza que no viene del esfuerzo, sino de haber estado en el lugar correcto. No todo lo que se ve poderoso fue construido con fuerza. Algunas de las decisiones más fuertes nacen del silencio. De ese momento en el que decides no reaccionar igual, no responder igual, no ceder al impulso. Y eso no se improvisa, se forma, se entrena, se cultiva en los momentos donde decides detenerte y ser. Invertir en silencio es también proteger lo que Dios está formando. No todo debe ser expuesto, no todo debe ser explicado. Hay promesas que maduran mejor cuando las cubres con silencio. Hay procesos que se fortalecen cuando los sacas del juicio de las voces externas. No se trata de esconderte, se trata de edificar lejos del ruido. Y cuando entiendes eso, dejas de sentir culpa por detenerte, porque ya no lo ves como inactividad, sino como estrategia, como parte del diseño, como parte de una preparación que va más allá de lo visible. El silencio no te desconecta del propósito, te reconecta con él. Y te recuerda que tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres, cuando estás a solas con él. Ese espacio íntimo, lejos del esfuerzo constante, es donde se pulen tus próximos pasos, donde Dios te muestra no solo el qué, sino el cómo, el cuándo y el por qué. Y eso vale más que cualquier logro inmediato. No es hacer más, es hacer desde otro lugar, desde el descanso que solo el silencio bien invertido puede producir. A veces no es el pasado lo que te detiene, es la forma en la que lo sigues mirando. No por lo que pasó, sino por lo que creíste que significaba sobre ti. Porque si cada vez que piensas en el futuro usas como referencia tu historia, vas a limitar lo que Dios puede hacer contigo. No fuiste llamado a vivir interpretando tu vida desde lo que viviste, sino desde lo que Dios prometió. Y eso cambia todo. Porque si ves tu futuro desde tus errores, solo verás amenazas. Si lo ves desde tus fracasos, solo esperarás repeticiones. Si lo ves desde el abandono, solo anticiparás pérdida. Pero si aprendes a mirar desde la promesa, todo se redibuja. Donde antes veías ruinas, ahora ves una base. Donde antes había límites, ahora hasta hay una plataforma. Donde antes te sentías incapaz, ahora entiendes que estabas siendo preparado. Visualizar desde la promesa es aceptar que tu historia puede haber sido dura. Pero no es tu techo, es solo el punto de partida. Es el escenario donde Dios decidió comenzar a mostrar su fidelidad, no el lugar donde va a terminar todo.
Hay personas que llevan años esperando algo grande, pero su alma aún está anclada a lo que vivieron. Oran por expansión, pero solo visualizan lo que conocen. Piden algo nuevo, pero su mente sigue procesando desde lo viejo. Y entonces todo se vuelve una contradicción interna, porque lo que pides y lo que proyectas están en conflicto. No puedes caminar hacia una promesa con una mentalidad anclada al trauma. No puedes abrazar lo nuevo si sigues interpretándote desde lo que perdiste. Dios no ve tu vida como una secuencia de fracasos. La ve como una secuencia de escenarios para glorificarse. Y ese es el gran cambio. Tu visión ya no puede estar basada en la memoria del dolor, sino en la certeza del propósito. Ya no puedes mirar lo que viene con miedo de repetir lo que fue. Porque mientras sigas viendo desde tu historia, tus decisiones estarán contaminadas por miedo, por duda, por autodefensa. Pero cuando empiezas a ver desde la promesa, tus decisiones se llenan de osadía. No porque todo esté resuelto, sino porque todo está cubierto. No importa cómo empezó tu historia, lo que la transforma es cómo la interpretas hoy. Si sigues viendo cada caída como una señal de que no puedes, estarás construyendo desde la culpa. Pero si entiendes que cada caída fue parte del molde, estarás construyendo desde una fe inquebrantable. Ver desde la promesa es caminar como quien ya fue elegido, como quien ya fue aprobado, como quien sabe que, aunque el camino duela, el final está garantizado. No porque lo merezcas, sino porque Él lo diseñó así. Eso te saca del rol de víctima, te pone en posición de heredero. Y el que hereda no mendiga, camina con autoridad. No vive suplicando señales, vive recordando lo que se le dijo en lo secreto. Por eso no se desespera, por eso no negocia lo que vale. Por eso no se conforma con lo primero que aparece. Porque su visión no depende de las circunstancias. Su visión está basada en la promesa. Y cuando esa es tu forma de mirar, tu espíritu se expande incluso en medio de lo incierto. Porque no estás viendo lo que te falta, estás viendo lo que viene. La fe ve lo invisible como si ya fuera visible. La fe no ignora lo que pasó, pero lo interpreta desde otro lugar. No niega el proceso, pero se enfoca en el propósito. Porque sabe que Dios no escribe finales en capítulos rotos. Él redime. Él reinicia, Él reescribe. Y si tú decides empezar a visualizar desde lo que Dios dijo y no desde lo que viviste, te vas a sorprender de lo que empieza a cambiar. No fuera, dentro. Porque tus decisiones serán diferentes. Tus relaciones cambiarán. Tus prioridades se ordenarán. Porque ya no estás actuando como quien duda, sino como quien cree. Y eso tiene un peso espiritual tremendo. No todo lo que soñaste viene porque lo pediste. A veces viene porque empezaste a actuar como quien lo espera. Y actuar así requiere visión. Una visión que no nace de tus cicatrices, sino de su palabra. Una visión que no se alimenta del miedo, sino de la fe. ¿Has estado visualizando tu futuro como una prolongación de tu pasado? Tal vez por eso te cuesta moverte. Porque aún estás viendo lo que viviste como si fuera una condena, pero no lo es. Fue un terreno, fue una semilla, fue una pausa, pero no es el final. Si pudieras ver lo que Dios ya escribió sobre ti, ¿dejarías de preguntarte si es posible? Y empezarías a prepararte como quien sabe que es inevitable. Esa es la diferencia entre quien repite su historia y quien la redime. Hoy estás a un pensamiento de distancia de una nueva visión, no de un nuevo sueño, sino de una nueva interpretación de tu propia vida. Porque no se trata de borrar el pasado, sino de dejar de filtrarlo todo a través de él. Empieza a mirar desde lo alto, desde el diseño, desde lo que Él habló, desde lo que aún no ves, pero que ya está decidido en el cielo. Esa es la visión que libera, la que construye, la que no se detiene por el temor ni se contamina con recuerdos. Porque cuando ves desde la promesa, todo cambia, aunque afuera aún todo parezca igual. Y en ese momento, justo ahí,
Comienzas a vivir no como quien espera, sino como quien ya recibió, porque tus ojos ya no están atados a lo que viviste, están anclados a lo que fue prometido. Y si llegaste hasta aquí, tal vez es porque hay algo dentro de ti que se niega a conformarse. Algo que, a pesar del cansancio, todavía cree, todavía sueña, todavía espera. Porque sabes en lo profundo que no has sido llamado a vivir una vida común, sino una vida alineada con propósito eterno. No importa cuánto hayas fallado, cuánto tiempo haya pasado, ni cuántas veces hayas sentido que todo se derrumba. Dios no se ha rendido contigo. El cielo no ha cancelado sus planes, y lo que Él habló sigue en pie. Pero hay un último secreto, un principio que parece sencillo, pero que contiene un poder que mueve montañas. Agradece antes de ver, no después. No cuando todo esté resuelto, no cuando la promesa se haga visible. Agradece hoy. Agradece ahora. Agradece aunque nada haya cambiado todavía, porque el agradecimiento anticipado no es una formalidad, es una profecía, es una declaración de que tu fe está viva, de que ya reconoces como cumplido lo que aún no ha llegado. Cuando agradeces antes de recibir, estás diciendo, sé quién es mi fuente, no estoy esperando señales para creer. Estoy caminando como quien ya tiene la certeza. Y ese tipo de agradecimiento abre caminos donde antes solo había muros. Libera bendiciones que estaban esperando una señal de madurez espiritual. Porque el que agradece no solo honra, también accede. Y no agradeces porque todo esté bien. Agradeces porque sabes que, incluso en lo que no entiendes, Dios está orquestando algo mayor. Agradeces porque aunque no veas todo claro, sabes que no estás solo. Así que si has estado esperando, luchando, clamando, creyendo, hoy eliges cerrar este ciclo con gratitud. No por lo que tienes, sino por lo que sabes que viene. No porque todo esté resuelto, sino porque tu espíritu está firme. Porque lo que tú crees te posiciona, pero lo que tú agradeces te activa. Gracias por permitir que esta palabra se siembre en tu corazón. Gracias por abrir tu mente a lo que Dios quiere construir dentro de ti. Gracias por no rendirte, por seguir aquí, por seguir creyendo, incluso cuando ha sido difícil. Y por todo eso, muchas gracias.